posible que el conflicto o guerra civil en Siria sea el último de los tipos de conflicto que hemos visto, conflictos bélicos que hemos visto en los últimos 10 años aproximadamente. Han habido 10 y de los 10 Estados Unidos ha estado presente en 9. Y es posible que sea la apertura, que allí estén contenidos los lineamientos, los elementos de la apertura de un nuevo tipo de conflictos en un contexto internacional que comienza a modificarse, o hay señales de que está modificándose, y no en el sentido blanco-negro que un análisis simple podría indicar, sino cada vez más complejo. Tan complejo que a la hipótesis que adelanta Kreiner, yo podría sumar para el corto tiempo una hipótesis inversa, u opuesta, no inversa, que tiene tanto valor o podría tener el mismo valor porque es parte de la misma dinámica compleja de la situación internacional, sobre todo de ese enredado sistema mundial de estados que es cada vez más estados y cada vez menos sistemas, porque lo que fue por sistemático o sistémico por 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, Yalta, Potsdam, etc., todo eso comenzó a declinar, a dañarse o a enredarse, y fue acelerado con la caída de la Unión Soviética, implosión o como lo querramos llamar, que auguraba para los más proimperialistas por la derecha una unipolaridad que no pudo consolidarse, y tampoco se consolida una multipolaridad equivalente o equiparable, de manera que no es fácil ni para el imperialismo ni para el BRIC, China o Rusia, una situación, un armado inestable de un sistema mundial de estados que no tiene la capacidad de controlar, regular, moderar sus propios conflictos internos, orgánicos, los que brotan de sus propias contradicciones como sistema del capital mundial. Entonces es probable que de acá en adelante haya por un rato una etapa, una fase, un compás donde conflictos tipo Siria empiecen a cambiar quiero decir a modificar su curso, a modificar su tipología. No le cambia el carácter al imperialismo porque su naturaleza es expansiva, necesita recursos para 100 años más, y eso implica hoy, 5.000 años atrás con los egipcios, con los imperios antiguos, y 500 atrás con los españoles y europeos que vinieron para acá, implica lo mismo, buscar recursos. Y si en el medio, como todo imperio, siempre tiene un límite, el límite son las poblaciones, sobre todo si esas poblaciones están organizadas en formas estatales. Y si algo existe en este planeta son formas estatales en los últimos 100 años, inventadas, como acotaba Jorge, o centenarias o milenarias o construidas históricamente. Y eso hace complicado, porque existen entidades estatales en medio o bajo las poblaciones o sobre o con las poblaciones. Siglo atrás, el Leopoldo II no tenía esa complicación porque era arrasar, expandirse, por eso podía llegar a la otra costa, del otro lado, y sin ningún problema más que matar, era matar, no tenía grandes entidades que permitieran, además de estados nacionales, ejércitos, sistemas de control social. Bueno, esa dificultad hace que un pequeño estado-nación como Siria, fuerte en la región, pero no muy fuerte a nivel mundial, en realidad débil a escala planetaria, en una relación de Estado, economía-Estado, con China y Rusia, salga por un lado favorecida y al mismo tiempo salga subyugada por el mismo lado. Porque lo que ha hecho Rusia está bien para salvar a Siria de un bombardeo quirúrgico, pero está mal si ese es el modelo de relación estatal y de aplicación de modelos, porque es de modelos diplomáticos, porque es exactamente lo contrario que necesita el pueblo sirio, el pueblo libanés, el pueblo palestino y los pueblos de estados-nación oprimidos del planeta,
que no pueden conceder, regalar el derecho a que los imperios controlen sus armas. Una cosa, por eso es complejo, porque una cosa es que ataquemos, condenemos, como lo hicimos con Saddam Hussein en su guerra contra Irán, gaseando a los kurdos en el norte, y lo defendimos contra la invasión de Estados Unidos. Son esos vaivenes a los que te va llevando el complejo curso de la vida política. Tienes que modificar el movimiento del volante sin perder los principios. No es un principio revolucionario ni de izquierda entregar la soberanía de las armas de un país. Y Rusia las ha negociado con Estados Unidos, y eso está mal. Al mismo tiempo le agradecemos a Rusia, carajo, que le haya evitado un bombardeo a Siria. ¿Y cómo? ¿Vamos a estar locos para creer que las dos cosas son similares? No, pero los principios no se regalan, nos los conquistan a tiros, pero no se regalan. Y ese es un principio, las soberanías no se negocian. En esa medida, Rusia conserva elementos de la vieja lógica de la Unión Soviética, que en su política internacional hacía cosas muy buenas y cosas muy malas al mismo tiempo, y era difícil saber hasta qué minuto la apoyo o estoy con o favorezco su declaración y desde qué minuto no lo hago. Por ejemplo, cómo negoció Polonia en el año 39 con el imperio más agresivo que ha tenido la historia después de Genghis Khan, si es que existe alguna posibilidad de comparación tan milenaria, y eso no se puede hacer como lo hizo con Angola, como lo hizo con otros países. Bueno, son contradicciones del sistema mundial de Estado, de esos estados potencias que quedaron y que cumplen roles importantes. Rusia ha cumplido un rol importante, siendo lo que él dice, un estado podrido de contenidos procapitalistas con signos graves de imperialismo nuevo o de formas imperialistas de conducta, que por ejemplo ha generado una corriente de mercenarios hacia Siria. Hay 400.000 rusos en Siria por distintas razones migratorias, pero ahora está alimentando, no el gobierno ruso, de Rusia, la ultraderecha del partido ese que acaba de perder las elecciones de Moscú, alimenta con mercenarios. ¿Y desde cuándo de Rusia salían mercenarios en ese sentido proimperialistas directos para guerras? O no se metía o no lo hacía, o más bien protegía, como lo hizo con algunos conflictos en el pasado. Bueno, es bastante complicado como para resolverlo con esquemas, justamente porque no hay un esquema fijo o prefijado en esta situación internacional. Es que tenemos que ser muy cautelosos con lo que puede pasar dentro de Estados Unidos, cautelosos con cierta alegría. Yo no me alegro de lo que él se alegró en el año 2001 cuando las Torres Gemelas, porque había muchos civiles y las guerras son contra aparatos militares, si no nos sirven, sea Al-Qaeda o no, Al-Qaeda o no. Todos los datos de los investigadores no pro-yanquis o no pro-imperialistas dan de ese sector indican que sí, que Al-Qaeda jugó un rol muy importante, jugó el rol de hacer el ataque, pero en todo caso, como hay cuestionamientos de gente muy seria, de Francia por ejemplo, a esa versión, dejémoslo como controversia. Lo cierto es que hay cosas de las que uno no se puede alegrar, pero si es que lo entendí bien, lo que no se puede negar es que Estados Unidos está a punto de entrar en una segunda oleada o fase de crisis interna, crisis del capital, crisis del funcionamiento del capitalismo interno, muy grave, porque se le cruzaron varias cosas, varias las adelantaba él, que pueden generar lo que hoy un importantísimo jerarca del Partido Republicano, o sea, un hombre de pensamiento conservador, adelanta en la prensa internacional en una feroz crítica contra Obama, que si uno la lee y no dice que es no ve la definición del personaje y le pregunta a una persona más o menos distraída en política internacional, no habría complicación o contradicción si dice que es de izquierda,
Todo lo que dice lo podría suscribir un escritor de izquierda o un periodista de izquierda o un analista de izquierda. Contra Obama, por supuesto, lo hace desde la más dura posición de derecha, que teme que el dominio imperial de Estados Unidos de los últimos 45 años se desgaje, se desmadre, que pierda eso que él adelantaba, el sentido de dignidad imperial, que es el final. La línea roja de los imperios no son las armas, es esa cosa de yo soy el dueño. ¿Quién iba a pensar que un borracho como Galtieri le iba a ganar la guerra al Imperio Británico? Pero no se toca. Podían negociar, no se toca. Hay una línea ahí que los imperios tienen después que gastan todos sus recursos o los prueban. Y Estados Unidos está atravesada por una situación internacional y nacional altamente complicada. Varios datos los adelantaba el compañero islámico, porque cuando Irak, las marchas antibélicas contra la invasión de Irak 2003 fueron importantes, pero se demostró, Wallerstein y otros autores han podido comentar sobre eso, también Chomsky, se demostró que todo lo que se hizo no tenía todavía una base sólida de convicciones en las clases medias, que son las que sostienen este tipo de opinión pública y acciones contra el imperio. Hoy tampoco hay marchas, pero hay una expansión enorme de la opinión pública de clase media contra el belicismo y las matanzas que ha generado el Estados Unidos. Esa es la novedad, y esa novedad está registrada por los conductores políticos, militares y de opinión. Los militares depende de cuáles, los que dirigen la política internacional militar desde el Pentágono o el Instituto Europeo de las Guerras o centros de pensamiento global, pueden calcular los riesgos, pero los militares que manejan el Comando Sur, el Departamento de Estado en el sentido más directo, a eso les importa poco, porque no solo no son electos, no les interesa ese tipo de recursos políticos para el cálculo en las relaciones de fuerza internacional, pero los que manejan la política exterior francesa sí lo calcularon, y en Inglaterra sí lo calcularon. Él avanzaba un dato, pero 14 almirantes. Yo no recuerdo algo similar, si lo hubo, ojalá, porque siempre la historia es más compleja, más simpática. Yo no recuerdo algo similar a que 14 almirantes británicos, 2 en funciones, que no sé cómo les permitieron, supongo que alguna ley les permite, se opusieron al ataque norteamericano a Siria. Uno de ellos fue al Parlamento, no sé si tiene relación, cuál es su vida con la política, fue al Parlamento a declarar en su condición de almirante. Carajo, es demasiado. Detrás de cada almirante hay una relación de Estado. Detrás de cada almirante... Disculpa, ¿sí? Yo sé que quedó mal con el PD, pero no queda mal con el... Bueno, gracias, Kleines. Quedó mal con Modesto. No queda más que te deseamos suerte en el reportaje a Teresur y bueno, será para la próxima. Gracias. Disculpe. Estaba previsto. Siempre sabotea Jorge. Detrás de cada almirante no se llega a ese lugar en la escala del poder de las Fuerzas Armadas sin relaciones con el sistema económico y político de poder en el Estado. Detrás de cada almirante habían opiniones de grandes dueños de la política británica o europea, diciéndole: muchachos, ustedes que son de las Fuerzas Armadas, digan que eso es una locura. Los argumentos sobraban de todo tipo, sobre todo militares, para oponerse. En Estados Unidos también, en menor cantidad, pero de mucha importancia, porque fueron tomados por los medios. La gran pregunta es por qué los medios que siempre sostienen en su mayoría los grandes medios norteamericanos, las guerras que lleva adelante, algunos se han opuesto con relativa tibieza, porque esta vez le dieron páginas y titulares a estos opositores militares de Estados Unidos, la mayoría exfuncionarios.
exfuncionarios militares. Es muy complicado el lío en el que se está metiendo Estados Unidos para saber que puede salir fácil del atolladero en el que está, dos, de la misma manera que estaba. Por ejemplo, en este momento, o sea, si digo en este momento porque sabemos que en este momento existe, es porque llevan meses haciéndolo. Estados Unidos está negociando con Irán, con el gobierno de Irán. Ya lo dicen públicamente, ya lo aceptan ante el cuestionamiento periodístico, y ya lo aceptó también el gobierno de Irán, porque cambió una parte de la cúpula decisiva en el régimen iraní. Entró un sector moderado, que además en el pasado tuvo relaciones con Estados Unidos, diplomáticas y económicas, o estuvo en mediaciones comunes, lo dice hoy la prensa, pero que ahora, por razones defensivas o aprovechando una grieta en el poder internacional militar de Estados Unidos, quiere ver cómo se evita que esa relación de fuerza tan adversa de tener a Irak sumido en una guerra civil dislocante, deje a Irán sola en un escenario, en ese arco que dibujaba Jorge, un escenario muy complicado, donde nada o casi nada lo favorece, porque los 5 procesos democráticos, llamados revoluciones de la primavera árabe, retrocedieron o se gangrenaron o se agotaron, y no facilitan un ambiente internacional en términos sociales a favor de posiciones antiimperialistas o antibelicistas de Irán, ni de ninguno. Y los palestinos, que son vanguardia hace décadas, están, por las razones que acá no caben, calmados o contenidos, sobreviviendo como pueden en ese estado de barbarie en el que los han sumido entre Israel, Europa y Estados Unidos, y parte de los gobiernos árabes que los oprimen también. Entre ellos el gobierno de Bashar al-Assad, que ha sido uno de los que ha golpeado duramente a sectores palestinos. Bien, la guerra o el conflicto, lo más probable, si apuntamos a dinámicas y perspectivas, lo más probable es que Estados Unidos no pueda atacar a Siria, no que no quiera, no pueda. No le dan los cálculos políticos internos, diplomáticos y militares externos. No le dan, no solo por la ausencia de legitimidad en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas, es que no le dan ninguno de los cálculos sobre los que se apoyaría para un ataque. Pero además, tiene un lío interno tan grave que se calcula que ellos calculan, sus especialistas calculan que en los próximos 2 meses puede explotar. Si no se aceleran las medidas de contraposición o regulatorias, puede explotar una crisis dislocante en la economía norteamericana, que va a ser distinta a la bancaria del 2008 en adelante, porque esa la pudieron, como siempre logran hacerlo, si no hay resistencia anticapitalista, trasladarla al mundo para que la pague el mundo, y la está pagando Europa, Asia, América Latina, África y sobre todo el pueblo norteamericano. Se cuadruplicó de 33 millones de pobres hace 9 años, en Estados Unidos 120 millones de pobres en este momento. Se cuadruplicó en 8 años la miseria y la pobreza en Estados Unidos. Por primera vez hay homeless masivos, sin techos masivos, un fenómeno tercermundista, según su propia prensa y literatura, en Estados Unidos, bajo los puentes de muchas ciudades y en los subterráneos abandonados y en fábricas abandonadas, como en cualquier ciudad de Haití o de Congo belga, o del Congo, perdón, Congo belga no existe más, hay sin techos, viviendo con familias que ya están retratadas y fotografiadas por la prensa europea y norteamericana. Eso es muy complicado porque el cálculo no es la crisis económica, el cálculo es la posible reacción social ante la crisis económica. Los indignados yanquis no pudieron más del tamaño que le daba su propia fuerza. Era una fuerza de vanguardia y más intelectual o de grupos. Ahora no saben, dice uno de esos expertos, no saben si puede generar una reacción de los sindicatos y organizaciones municipales,
que en Estados Unidos tienen muchísimo peso porque no son solo corporaciones gremiales, tienen peso social. Ya hubo tomas de edificios de gobiernos municipales con policías controlando el gobierno municipal contra el gobierno municipal y estatal por salarios o por reducción de los derechos tradicionales que tienen. Bueno, no se sabe, dicen ellos, si en 2 meses explota y se les viene un problema. ¿Y cómo van a entender los norteamericanos de clase media y eso que llaman esa difusa opinión pública, que estar metidos en una guerra que les costaría entre 3.000 y 4.000 millones de dólares la puesta en marcha, dicen ellos, en una situación como la de Estados Unidos? Además ingenuo porque no tendría una relación directa, no es que el gobierno yanqui va a decir apliquemos esos 4.000 millones de dólares al bienestar público y al empleo y a la comida, no, eso es industria militar, pero en el imaginario se hacen esas relaciones y es correcto hacerlas, porque de alguna manera implican o de muchas maneras implican a un gobierno que es muy centralizado, ultrapresidencialista y que tiene una tentación bastante imperial en su estructura, bastante jerarquista a nivel mundial, como antes no podía tanto porque estaba más regulada por otros poderes internacionales. El gran problema que en mi opinión se abre es hasta dónde Estados Unidos va a poder lo que quiere. No tiene todas consigo, pero tiene la capacidad de hacerlo. Y en esa contradicción juega entonces qué política interna se va a encaramar en el sistema de poder. Obama es casi una sombra del poder político de Estados Unidos. Es atacado desde Canadá, en la prensa canadiense, en la prensa norteamericana, sus enemigos demócratas y opositores republicanos, y desde Europa es atacado por débil para que sea imperialista fuerte, pero eso no resuelve el problema. Obama, si tuviera elecciones en este momento, perdería por 60%, perdería por mucho y quedaría una crisis de autoridad dentro del sistema político norteamericano. Ese es el primer elemento de conclusión o de perspectiva o de hipótesis. El segundo es que va a ser Europa, que está en una situación mucho más compleja que la de Estados Unidos porque la arrastra y abarca a varios estados, varios países que a su vez tienen relaciones contradictorias entre ellos. ¿Cómo se sostiene el imperio norteamericano sin la base que le permite el imperio europeo? ¿Cómo hace Estados Unidos para avanzar más en términos militares y económicos si Rusia asume ahora, no solo con Siria, también por razones económicas, desde hace 4 años acumulados, asume un rol internacional que había perdido? Rusia incluso se puede verificar en términos de la propaganda y la vida de los medios. ¿Desde cuándo el diario La Nación de Argentina le dedicó una sección a la política rusa? Ahora tiene un suplemento, creo que semanal o quincenal, dedicado a Rusia, publicado por organismos periodísticos de Rusia, no inventado por ellos, reproducen, así como hacen con el New York Times. Eso no es regalo, ni es casualidad en la política internacional, es el reconocimiento, para mal o para bien, de una posición internacional, de un diario serio, de una burguesía que todavía, un segmento burgués que todavía sigue siendo bastante coherente como el que está detrás del diario La Nación, que no son los lumpenes de Clarín, que tienen un precio y según quien pague más, se venden o no. El diario La Nación en eso hace cálculos internacionales, por eso tiene la primera página, la primera sección del diario es internacional. Ellos viven con ese sentido de la gran burguesía vieja que ya empieza a desaparecer en países como los nuestros. Pero Rusia se ha ido transformando en eso, y no solo por la posición en Siria, que es el único elemento que se da. El poder sobre el gas, el nuevo gas, el gas shale, es inconmensurable, es un factor de poder internacional. También Estados Unidos se convirtió y se liberó de la dependencia energética mundial porque es el principal productor de ese gas alternativo a nivel internacional. Entonces
como dicen los campesinos venezolanos, se encalamuca cada vez más, se complica cada vez más un escenario internacional donde Siria queda beneficiada puntualmente, porque no es Egipto, no es Irán, es un pequeño estado mundial, a nivel mundial, que tiene alguna importancia relativa de contención a nivel local. No es un problema estrictamente económico, aunque el gas juegue un rol, pero no es precisamente un estado petrolero el que se juega ahí. Sí, para Europa el asunto es quién tiene la preponderancia territorial, sentido de imperio o lógica de imperio, aunque sea beneficiando a Siria. ¿Quién tiene esa preponderancia? Entre Rusia y Estados Unidos, y China jugando siempre a los chinos, calladitos y escondiditos, pero carajo, son los segundos inversores en toda esa zona y tienen una millonada de compromisos industriales, de coinversión, de explotación de recursos naturales, porque es el imperio que más consume recursos naturales. No hay mucha vuelta que darle con China. Entonces, muy delicado lo que puede ocurrir cuando en el medio países como los de América Latina, llamados progresistas, o que son progresistas, o que son de izquierda, están en medio de ese juego. Son parte de ese juego, en forma directa o indirecta, según sea el caso. ¿Cómo se explica que el gobierno de Estados Unidos le negó el paso por el aire, el cielo de Puerto Rico, a Nicolás Maduro y su avión soberano? Es exactamente lo mismo que le hicieron a Evo Morales hace 2 meses. ¿Cuál es la diferencia? Esos son los imperios. Esa es la relación directa de esos conflictos internacionales con nuestros procesos. Bien, es riesgosísimo negociar soberanías. Y si bien yo saludo lo que ha hecho, me alegro por lo que Siria se beneficia de la protección rusa, es altamente peligroso que ese sea el modelo a aplicar en otros países, porque mañana Rusia es el principal vendedor de armas de Venezuela. Venezuela es el tercer comprador de armas a nivel mundial de Rusia. Si mañana o pasado mañana, en algún momento histórico próximo, hay un conflicto complicado en Venezuela, ¿y qué le vamos a decir a Rusia? Sí, cómo no, negocia nuestra soberanía, entrega los pozos o entrega el estado Zulia y nos quedamos sin guerra. Es muy complicado eso. Y lo mismo puede pasar con Bolivia, más débil, con Ecuador, que ahora va a ser duramente atacada, a pesar de lo autoritario que se ha convertido el gobierno de Correa, cada vez más autoritario, rompió con casi todos los movimientos sociales. Se apoya en el voto popular de los beneficiados con su programa de gobierno, pero a pesar de ese carácter interno del régimen, va a ser uno de los gobiernos más atacados en los próximos días, semanas y meses, porque le ha dado muy duro a uno de los dueños del mundo, que es la Exxon, y eso no se hace, no se toca. Es la ITT de Chile, no se toca. Bueno, y además se está atreviendo a mucho más de lo que uno podría esperar del propio Correa en la relación, la protección a Julian Assange y otras políticas internacionales correctas, progresivas, que uno tiene que defender. La contradicción, cierro con esto, es en qué medida los gobiernos independientes o que no obedecen, independientes como estos de acá, o que no obedecen todas las coordenadas de la política internacional de Estados Unidos, se fortalecen, y no solo en términos de gas mostaza o fuerzas armadas, se fortalecen socialmente hacia adentro, ampliando todas sus libertades democráticas para los oprimidos.